Hola, soy Raquel Gómez de León, soy licenciada en Psicología y graduada en Medicina y voy a hablar del trabajo que hemos estado desarrollando con la Asociación Española Aniridia durante 2 años. Se ha hecho en colaboración con Optarred, que es la red temática de oftalmología del Instituto de Salud Carlos III, con el Instituto de Oftalmobiología de Valladolid y con la Universidad de Valladolid. El proyecto de acciones de colaboración con la Asociación Española Aniridia comenzó, como he comentado, hace 2 años en el marco de un programa mayor que lo que pretende es mejorar la visibilidad de las enfermedades raras oculares, así como de sus asociaciones, como medio para informar y asesorar a los pacientes con estas enfermedades. Voy a comenzar un poco explicando cuál es la problemática general de las enfermedades raras y brevemente, y luego pasaré ya a comentar lo que ha sido el proyecto en sí. Las enfermedades raras en general tienen las mismas necesidades que cualquier otra enfermedad, pero además tienen unas dificultades añadidas. Y estas dificultades hacen referencia fundamentalmente al desconocimiento del origen de la enfermedad, que provoca una dificultad diagnóstica, a la desinformación sobre especialistas y centros médicos que traten o hayan atendido anteriormente a pacientes con características similares y a la falta de ensayos clínicos que provoca que haya ausencia de nuevos tratamientos. Las consecuencias de estas dificultades añadidas son que hay un retraso diagnóstico de aproximadamente unos 5 años, según una encuesta realizada por FEDER, y durante estos años se produce un agravamiento de la enfermedad en un 26,8% de los casos, reciben un tratamiento inadecuado un 26,7% de los pacientes y en un 40,9% de los casos no se recibe ningún tipo de apoyo ni tratamiento. Además, durante este periodo se ha visto que la media de especialistas por los que pasan los pacientes antes de ser diagnosticados es de 7,3. Y un estudio español, muestra que existe, de hecho, un déficit en conocimiento sobre exactamente qué son las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos. Y dice que hay una ausencia de experiencia y de tiempo para diagnosticar y tratar correctamente estas patologías. Además, esta falta de conocimiento en este ámbito es una problemática que se da ya desde el periodo universitario, que no cuenta con formación específica en este sentido y se perpetúa en los especialistas sanitarios por la misma razón. Para manejar esta situación contamos con las asociaciones de pacientes, que en este caso la Asociación Española Aniridia, que está funcionando desde 1996, fue creada por Rosa de Vega, que acaba de hacer un webinar, y es declarada entidad pública. Además, forma parte de una organización, como hemos podido escuchar anteriormente, que es Aniridia Europe, y lleva a cabo una gran labor social de mejora de la visibilidad de esta patología y de participación en numerosos eventos sociales y sanitarios. Además, forma parte también de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, que es la agrupación de más de 300 asociaciones y pretende brindar apoyo a las familias y a los pacientes y dar a conocer los servicios y los proyectos que se están llevando a cabo. En España contamos también con el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, que está ubicado en el Instituto de Salud Carlos III. Desde 2005, este instituto cuenta con un Registro Nacional de Enfermedades Raras, que es accesible a todo el mundo y que en él puede registrarse tanto los pacientes afectados como los profesionales sanitarios que lo han atendido. En este proyecto, lo que pretendíamos antes que nada era comprobar si todos estos recursos que ya existen son conocidos, primeramente, y segundo, si realmente se están utilizando de la mejor manera. Como ejemplo de que esto no está sucediendo así, es que, por ejemplo, el registro de enfermedades raras, este es el portal. En el caso de la Aniridia, a día de hoy, esta misma mañana, habían registrados 20 pacientes. 20 de unos 450 personas afectadas de Aniridia que se estima que hay en España. Se estima porque no hay ningún dato ni ningún artículo que haga referencia a esto. Si miramos el número de pacientes totales que hay registrados de todas las enfermedades, el dato no es mucho más esperanzador. El número total es de 19.769 personas.
de más de 3 millones de personas que hay afectadas en España. Por lo tanto, estamos hablando que más de 2.800.000 personas no están registradas en el Registro Nacional, lo que implica que no conocemos exactamente qué enfermedad tienen, la gravedad de su enfermedad, así como sus situaciones laborales, familiares y socioeconómicas. Por lo tanto, si partimos de que no conocemos el número de personas afectadas, ni en qué sentido están afectadas y en qué necesitan ayuda, difícilmente se va a poder proporcionar la ayuda que necesitan. Con todo ello, decidimos comenzar a colaborar con la Asociación Española Aniridia. Por si hay alguien que todavía no lo sabe, la aniridia es una enfermedad rara ocular de origen genético, tiene su origen en el cromosoma 11, en concreto en el gen PAX6. Este gen se encarga de codificar un factor de transcripción que, entre otras cosas, se encarga del desarrollo del globo ocular, tanto a nivel prenatal como en los primeros años postnatales. Esto provoca que las personas afectadas, además de una ausencia o hipoplasia de iris, como su propio nombre indica, se vayan sucediendo otra serie de alteraciones a otros niveles del globo ocular. Entre ellos, los más frecuentes es que se den problemas de refracción y baja visión, nistagmus, estrabismo y ambliopía, cataratas, aumento de la presión intraocular y glaucoma, síndrome de insuficiencia lumbar y queratopatía e hipoplasia del nervio óptico. Estas son las principales, pero pueden darse otras. Es especialmente importante en un profesional sanitario que se encuentra con un paciente con aniridia que detecte si se trata de una aniridia aislada o formando parte de un síndrome, como por ejemplo el síndrome de Ward. Este síndrome, además de caracterizarse por aniridia, lleva asociado otra serie de alteraciones, como son alteraciones genitourinarias, discapacidad intelectual y tumor de Wilms. Y es este tumor renal el que va a hacer que ante un niño con este síndrome haya que derivar lo más precoz posible a nefrourología pediátrica para poder realizar el correcto seguimiento y tratamiento del tumor. Con ello, los objetivos que nos planteamos con esta colaboración fue en un primer momento ver exactamente de dónde partíamos, es decir, cuantificar la información disponible que había sobre aniridia y sobre enfermedades raras oculares en las páginas web que pueden considerarse de referencia, como son aquellas de las consejerías de sanidad, de las comunidades autónomas, de las sociedades de oftalmología en España y de las principales clínicas e institutos de investigación de oftalmología. En segundo lugar, nos planteamos el objetivo de averiguar el nivel de conocimiento en aniridia entre oftalmólogos, neonatólogos y ópticos y optometristas. Y en función de los resultados, distribuir información para conseguir mejorarlo. Y por último, mejorar el conocimiento en enfermedades raras oculares entre pacientes, familiares y alumnos universitarios. De la primera búsqueda de información sobre estos dos términos, en las páginas web de las consejerías de sanidad, solamente una de las 19 tenía información sobre enfermedades raras oculares y sobre aniridia, que fue la Comunidad Autónoma de Madrid. El resto no tenía ninguna de ellas. En cuanto a las sociedades de oftalmología, ninguna de ellas tuvo información sobre enfermedades raras oculares específicamente y solamente 3 contenían algún artículo referente a la aniridia. Y por último, en cuanto a los centros de tratamiento e investigación en oftalmología, 2 de ellos tenían información general sobre enfermedades raras oculares y 4 más tenían información sobre alguna enfermedad rara ocular o sobre algún grupo de enfermedades raras oculares, como por ejemplo es el caso de enfermedades raras oculares de la retina. Sobre aniridia contaban con información 8 de estos centros. A modo de resumen, de las 55 páginas consultadas, 7 contuvieron información sobre enfermedades raras oculares y 12 contuvieron información sobre aniridia. Con todo esto, nuestro primer objetivo fue informar a los pacientes, mejorar la información que tenían disponible. Por ello, en noviembre de 2016 creamos el blog La Ciencia a tu Alcance, que pretende, como he comentado, mejorar el nivel de conocimiento de los pacientes y familiares y, sobre todo, acercar a estos a las actualizaciones científicas que se están haciendo respecto a aniridia. Por lo tanto, cada mes o cada 2 meses se traduce y se resume un artículo de relevancia científica que es elegido o bien por nosotros o bien a través de la asociación por los propios socios.
Este blog sigue a la fecha disponible y se pueden hacer sugerencias sobre la publicación si hay algún tema que os resulte de interés. La segunda acción que llevamos a cabo fue la administración de encuestas a oftalmólogos a través de sociedades científicas. En vista de los resultados que se obtuvieron en un primer momento, se decidió ampliar un poco la encuesta y administrarla a otros profesionales que pudieran estar en contacto con aniridia, como es el caso de ópticos y optometristas y neonatólogos. Y para cubrir nuestro último objetivo, creamos un voluntariado en la Universidad de Valladolid para la colaboración con la Asociación Española de Aniridia. En vista de la buena acogida que tuvo, este año se ha creado un segundo voluntariado con otra asociación, con la Asociación Castellano-Leonesa de Afectados de Retinitis Pigmentosa. Referente a los voluntariados, para hacer llegar la información de lo que se estaba trabajando para dar a conocer las enfermedades raras oculares y sus asociaciones, a principios de este curso se llevaron a cabo pequeñas charlas en los grados de Medicina, Enfermería, Óptica y Optometría y Trabajo Social, hablando sobre estos temas y además invitando a participar en este voluntariado. De manera tal que, aunque finalmente participaron 15 alumnos de estos grados, tenemos la tranquilidad de que la información sobre estos datos le llegó a mucha más gente, a muchos más alumnos, y que por lo menos una vez a lo largo de su formación universitaria han escuchado hablar sobre enfermedades raras oculares y las asociaciones. Para administrar las encuestas a los especialistas se hizo uso de diversas sociedades científicas. En el caso de los oftalmólogos se les hizo llegar a través de Optarred, de la Sociedad Española de Retina Vitrio y de la Sociedad de Oftalmología Castellano-Leonesa. A los ópticos y optometristas se les hizo llegar a través del Consejo General de Ópticos y Optometristas y, por último, a los neonatólogos a través de la Sociedad Española de Neonatología. Participaron un total de 961 especialistas, de los cuales 139 eran oftalmólogos, 739 fueron ópticos y optometristas, 65 neonatólogos y 18 fueron investigadores en ciencias de la visión. Las encuestas estaban organizadas en dos bloques de preguntas. El primer bloque hacía referencia a preguntas generales sobre aniridia y el segundo bloque hacía referencia a preguntas sobre la asociación y cómo localizarla. En cuanto a las preguntas sobre aniridia, analizando de manera global los resultados, hubo un 97% de los encuestados afirmaron conocer qué era la aniridia. Sin embargo, una pregunta más concreta que hacía referencia a qué estructuras afectaba solamente fue acertada por un 23,62%. Teniendo en cuenta que las preguntas que vamos a analizar son de respuesta múltiple y esta en concreto contaba con 4 opciones de respuesta, la probabilidad de haberla acertado al azar es de un 25%. Por lo tanto, no podemos saber si este 23,62% se debe a que estas personas realmente conocían a qué estructuras afectaba o fue mera acción del azar. Respecto al segundo bloque, analizando los resultados de manera global, 25,8% de los encuestados afirmaban conocer la Asociación Española de Aniridia. Sin embargo, un 57% sabría cómo localizarla, lo cual deja a un 43% de especialistas que por alguna razón no sabrían cómo ponerse en contacto con ella en caso de necesitarlo. Analizando los resultados por grupos de especialistas, en el caso de oftalmólogos e investigadores en ciencias de la visión, que fueron, como habéis visto, las primeras encuestas que se administraron, habían dos preguntas muy generales sobre conocimiento en aniridia, que eran las estructuras a las que afectaba y la edad de diagnóstico. Para analizarlas y disminuir la probabilidad de acierto al error, hemos tenido en cuenta aquellos profesionales que contestaron bien a las dos preguntas. Y este porcentaje fue un 42%, dejando solamente la probabilidad del azar reducida a un 8,25%, como podéis ver aquí. En cuanto a las preguntas sobre la asociación, es decir, si la conocían, sabían cómo localizarla y saben que se trata de una enfermedad rara ocular, el 50% de los oftalmólogos contestó afirmativamente a estas tres preguntas. Los investigadores en ciencias de la visión contestaron bien a las dos preguntas sobre aniridia en un 11% de los casos. Y contestaron afirmativamente a las preguntas sobre la asociación un 22%. Las encuestas de neonatólogos y ópticos y optometristas son un poco diferentes. Para empezar, las preguntas sobre conocimiento en aniridia se ampliaron a 4, las dos anteriores y 2 específicas para cada una de estas especialidades.
Y además, y esto es bastante interesante, contamos con información de cuántos de estos profesionales han tratado con anterioridad casos de aniridia y cuántos no. Entonces, los resultados que se van a mostrar son comparando las respuestas acertadas con cada grupo, el que ha visto casos y el que no. En el caso de los neonatólogos, tuvieron bien 3 o 4 de las preguntas sobre aniridia, un 22,72% del grupo que habían visto casos de aniridia. Y este porcentaje de acierto es ligeramente inferior al porcentaje de acierto que tuvieron aquellos que no habían visto casos de aniridia, que tuvieron un porcentaje de acierto del 26,19%. En el caso de si en las preguntas referentes a si conocían la asociación y sabían cómo localizarla, hubo un 65% de los neonatólogos que habían visto casos contestó afirmativamente, frente a un 32% de los que no habían visto casos y contestó afirmativamente ambas. Y por último, el grupo de los ópticos y optometristas, tanto aquellos que habían visto casos con anterioridad como los que no habían visto, tuvieron correctas 3 o 4 de las preguntas referentes a aniridia en un 7%. Conocían la asociación y sabrían cómo localizarla un 24% de los que habían visto casos y un 11% de los que no habían visto casos. En resumen, de estos resultados, de todos estos datos, se desprende que existe un desconocimiento de la aniridia entre los profesionales que podrían encontrarse con ella. Y lo que es más grave es que este desconocimiento es igual, o por lo menos no hay un mayor conocimiento de aquellos especialistas que han visto y han tenido que tratar a pacientes con la enfermedad previamente. Esto sería interesante investigar en futuros estudios a qué se puede deber. Analizando algunas de las preguntas, en concreto, una pregunta dirigida a los neonatólogos demuestra que menos de un tercio de ellos conocen uno de los signos visibles y característicos de los niños menores de un año afectados, que es el nistagmus. Difícilmente pueden pensar en que un niño puede padecer aniridia si ante un caso de nistagmus no lo contemplan como diagnóstico diferencial. Además, más del 50% de ellos no derivaría en nefrourología pediátrica a un paciente afectado de aniridia con las graves consecuencias que puede tener esto. En el grupo de ópticos y optometristas, solamente un 7,8% conocía que una de las primeras medidas a tomar es solamente la colocación de gafas tintadas o fotocromáticas, sin necesidad de hacer ningún tipo de intervención quirúrgica, por lo menos en un primer momento. Y solo un 22% de ellos conoce que la retina no se encuentra más afectada que en la población general. Que exista desconocimiento sobre aniridia puede ser más o menos normal, profesionales que se pueden encontrar con ella, teniendo en cuenta que es una enfermedad rara y que muchos de ellos no han tenido contacto previamente. Por eso analizamos también en las preguntas el conocimiento sobre la asociación y sobre todo, que es más importante, si sabían cómo ponerse en contacto con ella. Pero referente a los datos obtenidos en este sentido, se ha visto que también falta información o bien que faltan recursos para ponerse en contacto con la Asociación Española de Aniridia, o bien faltan medios que la den a conocer y sobre todo que faciliten la comunicación con la misma, tanto del personal sanitario como de los propios pacientes. Las limitaciones con las que cuenta este estudio, la primera ya lo habéis podido ver, y es que no hay homogeneidad de las encuestas entre especialistas, fundamentalmente debido a la diferencia temporal en la que se administraron. Sería interesante volver a administrar al grupo de oftalmólogos e investigadores de ciencias de la visión estas encuestas más amplias y poder así comparar todos los datos. Además, debido al carácter telemático de las encuestas, no se tiene control sobre el ambiente en el que se ha desarrollado, por lo que no podemos saber si se han podido consultar fuentes externas, aunque a la vista de los resultados la verdad que es bastante poco probable. Además, no sabemos si hay algún tipo de sesgo en los que han contestado las encuestas, en el sentido de que solo hayan contestado aquellos que o bien conozcan más de las enfermedades raras o de la patología en cuestión, o bien, por el contrario, que lo desconocieran por completo. Y por último, en cuanto al tamaño sobre la muestra, no sabemos cuánto de representativa es esta respecto al total de especialistas que se encuentran actualmente trabajando. Sí que sabemos, sin embargo, el porcentaje de participación, es decir, cuántos de aquellos especialistas a los que les llegó la encuesta contestaron. En el caso de los oftalmólogos, el porcentaje fue de un 13,36%, en el caso de los ópticos y optometristas de un 5,1%,
y en el caso de los neonatólogos de un 10%. Con todos estos datos, bueno, cabe preguntarse, ¿ahora qué hacemos con ellos? ¿Cómo podemos seguir avanzando para mejorar esta situación? A la vista de los resultados y de otros estudios, hemos visto que los blogs destinados a pacientes con información científica y actualizada, y sobre todo redactada de una manera útil y comprensible para ellos, parece ser bastante beneficioso. Este sería el portal del blog que hemos creado. Y bueno, nos hemos hecho eco de que hay otras patologías con mayor prevalencia que también están haciendo uso de los mismos para dar a conocer y mejorar el conocimiento sobre su enfermedad. Otras líneas de trabajo sobre las que habría que seguir incidiendo es en el voluntariado universitario. Este voluntariado permite acercar a los alumnos a las enfermedades raras oculares, familiarizarlas con ellas y con sus asociaciones. Y sería interesante seguir incidiendo en la necesidad de crear equipos multidisciplinarios. Además de las especialidades más directamente relacionadas en un primer momento, como podemos pensar, pues la medicina, la óptica, optometría y la enfermería, hay que hacer especial énfasis en involucrar también a psicólogos, a trabajadores sociales, biólogos y ahora más que nunca también a todas aquellas áreas más técnicas, como pueden ser ingenierías, con todo el desarrollo de las ingenierías tisulares y la biotecnología aplicada a las ciencias de la salud, sobre todo para llegar a aquellos ámbitos donde la medicina y la biología todavía no ha podido llegar. Hasta el momento, los alumnos han llevado a cabo actividades de información a pacientes, participación en el blog y participación en tareas de investigación con las asociaciones. Pero también se podrían definir un poco más todas las acciones que podrían llevar a cabo para conseguir así el máximo beneficio en ambos sentidos. Para solventar el problema de la baja participación en los registros de enfermedades raras, se está llevando ya a cabo una línea de trabajo que consiste en la creación de un Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares, llamado ONERO. Este observatorio tiene fundamentalmente dos diferencias con respecto al Registro Nacional de Enfermedades Raras. La primera diferencia es que es exclusivo para enfermedades raras oculares. Y la segunda, y que es fundamental, es que se está llevando a cabo, se está desarrollando con la implicación de las asociaciones de pacientes con enfermedades raras y de los propios pacientes afectados. Y esta es la única manera de conseguir una mayor participación, puesto que el número de personas, de pacientes afectados de enfermedades raras oculares que llega a los servicios de oftalmología es muy bajo para conseguir realmente llegar a involucrar a todos ellos. Y por último, este trabajo hemos podido comprobar que las sociedades científicas se han mostrado bastante útiles para hacer llegar información vía telemática y para evaluar ciertos conceptos. En este sentido, si se sigue trabajando en ello, sería conveniente enviar mensajes cortos con información muy precisa y más que sobre cuestiones teóricas de las enfermedades en concreto, hacer referencia a aquellos lugares para atenderlas y que puedan diagnosticarlas y llevar a cabo el tratamiento más adecuado. Es decir, dar recursos para la atención a las enfermedades raras oculares. Ya para finalizar el webinar me gustaría hacer hincapié en dos ideas que me podéis también comentar qué os parecen. La primera es que, como habéis podido comprobar, hay recursos disponibles. Evidentemente podrían y deberían haber más, pero ya hay. Entonces, el problema que hay ahora mismo es que es muy difícil acceder a ellos. Entonces, sería interesante contar con un centro o algún tipo de sistema que agrupe a todos estos recursos y que sí que sea conocido tanto para el profesional sanitario como para los pacientes. Por último, vuelvo a hacer hincapié en la necesidad de empoderar a las asociaciones de pacientes con enfermedades raras. Estas son las únicas que son capaces de movilizar al mayor número de personas afectadas posibles, puesto que, como he comentado, desde los hospitales y desde personal sanitario concreto es muy difícil llegar a todos ellos, es prácticamente imposible. Entonces es necesario llevar a cabo un trabajo de colaboración por parte de hospitales, de centros y de profesionales con las asociaciones para mejorar su situación. Con esto acabo el seminario y el webinar, y estoy disponible para cualquier duda que tengáis o cualquier comentario. Brilliant, thank you. Thank you. Thank you very, very much, Raquel. That was brilliant. Thank you very much for your time at this late hour.
Yeah, brilliant. And good luck with the future of your work. It sounds really interesting. Thank you, James. Bye-bye. Goodbye. Bye. So that concludes Anna Lydia Day webinars. Thank you very much to everybody who took part. It's been emotional. It's been brilliant.